Estoy viviendo la catástrofe más grande de la historia de Los Ángeles y así se está viviendo. Hay que salir de la ciudad urgente. Nos acaba de despertar la alerta de evacuación urgente, mi amor, y es porque, mira, dice que tengamos que recoger toda nuestra pertenencia, todo, porque el amanecer ha sido así, ya se ha quitado un poco. Bueno, todo eso que se ve para allá, mi amor, no es amanecer. Todo lo que se ve rojito es los incendios que estamos viviendo ahora mismo en California. Ya han llegado los fuegos hasta aquí, hasta el downtown, prácticamente están alrededor. No sé, la cámara yo creo que no puede divisar bien lo que se ve, pero ahora mismo tipo. Y en medio del incendio, mi amor, de Los Ángeles, te voy a estar hoy llevando a través del downtown. Que ahora mismo te tengo que contar que es lo único que queda en pie. Estoy sí en Los Ángeles, mi amor, en medio del incendio. El incendio nos está rodeando, así que te voy a estar enseñando por aquí, por el downtown. Vamos a ver para dónde cogemos, vamos a ver qué hacemos. Te cuento que nos despertamos hoy con alerta de evacuación, así como lo oyes. Fue corre, que hay que evacuar, recoge tus mascotas, recoge tus documentos, que esa es la que hay. Así que bueno, quédate atenta que vamos a estar aquí todo el día hasta el final. Este es el segundo día de los incendios y se ve así, realmente no se puede respirar, está bien mala la calidad del aire. Como ven, el sol se ve súper bonito, eso es muy mal indicio, en serio, es que hay bastante contaminación en el ambiente. Y ya empezaron a surgir teorías, noticias, informaciones sobre culpables o causas, pero la realidad es que el fuego ahora mismo nos está rodeando en el downtown, solamente nos separa pues un expressway bien ancho que hay pues alrededor del downtown, que es lo que está actuando como cortafuego y no permite que las llamas pues crucen. Vamos a comprar comida en este food truck. Bueno, parte de hoy, bitácora de fin del mundo, como dicen por ahí. Nada, te voy a dar la actualización de cómo están los incendios aquí en California, aquí en Los Ángeles ahora mismo y otras cosas nuevas más. Espérate. Bueno, así está todo ahora mismo. Ya ayer se veía por lo menos para allá, para Hollywood. Ya ahora no. Ayer me dio mucha tristeza. No sé si era fake o verdadero, pero estaba el cartel de Hollywood en llamas. No el cartel como tal, pero bueno, toda la montaña donde está y todo eso que se ve para allá así. O sea, se ve bien nublado, pero no es nublado, señores, ni es la cámara. Es humo. Todo eso es humo. Ahorita salimos y entonces, bueno, allá abajo se ve el humo. Te cae el hollín como arriba en la ropa. Y bueno, yo lo grabé, se lo voy a poner, claro que sí. Y entonces lo otro que tenemos aquí, decía así, porque ha ocurrido un clase de accidente allá abajo, mi amor. Así se puede ver que no fue muy bueno. Las personas pues no sobrevivieron. Y parece que alguien se dio a la fuga, por lo que pude saber. Eso que estaba allí, todo eso ahí era literal, que la han limpiado. Y entonces, bueno, en este carro venían. Una de las personas están tratando de sacar todavía gente de allá adentro. Y el otro, aquí está el otro carro. Había más personas involucradas, otro carro más involucrado, pero se dio a la fuga. My God, están los helicópteros por allá arriba, todas las ambulancias allá abajo. Y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Todavía aquí se ve sangre, mira. Todavía. Ay, perdónenme lo inestable que estoy. O sea, miren, donde está el accidente, está en el piso número 21. Eso está sucediendo en la calle. Y el piso número 21 empieza como después de 5 pisos del edificio. Así que imagínate. Bueno, el día de hoy es viernes, apenas, ¿qué día? 10 de enero, ¿no? 10 de enero. 10 de enero es el día de hoy, mi amor. En lo que ahora mismo, si estás viviendo aquí en Estados Unidos, sabes que estás congeladito ahí en Texas, en Kentucky, en no sé en cuántos lados. Yo creo que todo Estados Unidos ahora mismo está congelado. Pues, mi amor, aquí en Los Ángeles, California, mira cómo andamos. O sea, si yo ando con una enguatada, pero finita, pegadita al cuerpo, porque nada de frío, en serio. O sea, aquí más bien hay un tema, un clima, podría decir, veraniego para Seattle. ¿Para qué decirte? Es increíble, pero la buena noticia es que ese es el clima normal, habitual aquí en Los Ángeles, porque ya están, por lo menos en esta zona, han cambiado un poco la dirección de los vientos, entonces ya ha mejorado un poco la cosa aquí. Como dato curioso, en nuestra sección de conspiración, mi amor, el barrio donde se fundaron estas pandillas, ahora sí lo voy a decir porque estoy solita aquí, el barrio donde se fundaron estas pandillas, los Crips y los Bloods, se llama Compton. Se llama
Compton. Se llama, y curiosamente, mi amor, no se quemó. Mi amor, pues sí, Los Ángeles entero en llamas, se quemó pues Malibu, Hollywood y la madre de los tomatitos, menos ellos. Casualidad, tendrán algo que ver, tendrán un Dios que nos protege, que a nosotros los artistas no lo sabemos, tienes que quedarte para averiguarlo hasta el final. Y desde Downtown Los Ángeles, mi amor, tengo que contarte y darte un update. Hola, palomitas. Palomitas, qué bonita. Anton Updates, mi amor, y resulta ser que hoy viernes por fin ha cambiado la dirección del viento y pues ya podemos salir a la calle. Como ves, ando sin mascarilla, podemos salir, podemos respirar. Mira, no sé, creo que tiene un poquito de colores más bonitos y más vivos hoy el cielo, todo. Ayer, en serio, bueno, ustedes van a estar viendo las imágenes de cómo ha estado en estos días. Ayer estuvo más o menos, yo salí, estaba todo el hollín por toda la calle, no se podía respirar, estaba bastante malo, pero antier me cuentan que fue mucho peor. Antier yo no salí del hotel, pero sí, o sea, sé que estuvo muchísimo peor, tú no podías ver nada para afuera, el sol se veía, tú sabes, como dentro del fuego. Ya hoy está todo diferente, gracias a Dios. Todavía hay gente con mascarilla, pero ay, parece que al final nos hicieron pollo frito o pierna frito. Así que bueno. El martes 7 de enero estalló el primer incendio en Palisade, impulsado por condiciones invernales mucho más secos de lo normal para esta época y fuertes vientos de Santa Ana. De hecho, el video que están viendo lo tomé el martes en Hollywood y ya se podían sentir vientos con intensidad de huracanes, los cuales favorecieron al rápido esparcimiento de las llamas, llegando a haber 6 incendios y quemado más de 15,000 hectáreas. Y hasta la fecha 16 personas no han logrado sobrevivir. Aunque las autoridades están investigando las causas, ya que hay muchísimas teorías, han visto gente haciendo actividades sospechosas, sí te puedo decir que hay mucha sequía. Toda la vegetación se ve como de desierto y los vientos de Santa Ana bajan de las montañas y son secos, no como cuando vienen del Pacífico. Independientemente a las verdaderas causas, la situación climatológica era demasiado propicia para que estos fuegos pasaran. También hay que tener en cuenta que cuando los cajos rozan uno con el otro por el viento, la fricción es lo que hace que prenda pues el fuego. Muchos famosos perdieron sus casas como Adam Sandler, Miley Cyrus, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, que aquí pues nos comparte con nosotros pues algunas imágenes de su casa después de pues haber quedado completamente devastada por los incendios. También después de los días y con las investigaciones pues han salido a relucir muchísimas informaciones que hasta la hora pues no se sabe cuáles son ciertas y cuáles no, pero sí se sabe de que en pocos días antes se había prejubilado pues el encargado del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles, que era un señor que a pesar de no ser pues un hombre viejo estaba completamente apto para seguir en sus funciones, pero aún así fue jubilado y fue sustituido por una mujer que evidentemente en esta ocasión pues no demostró que estaba apta o que no tenía la preparación requerida para una situación como esta. También se sabe que hay muchísimas personas como que perdieron sus seguros contra incendio precisamente unos días antes de eso. Se habla muchísimo de lo mal que actuó pues el gobierno de California y el condado de Los Ángeles en específico. También se dice de que se le retiraron o se le bajaron pues los fondos al departamento de bomberos en esos mismos días. Se sabe de que, o sea, hubo muy mal trabajo. Se decía de que no había agua, como que se había acabado el agua en las tomas de agua, pues en las bocas de incendio. Y no sé, estando todo pues pegado al mar, pegado al océano Pacífico, fue todo bien raro. Mientras estaba sucediendo la catástrofe más grande de la historia de Los Ángeles, pues la alcaldesa de Los Ángeles se encontraba pues fuera del país incluso, y así, o sea, había muy mala organización. Hubo un momento donde ya habían emitido más de 150,000 alertas de evacuación y realmente no había ni siquiera vías de escape. O sea, las calles estaban clausuradas, no tenían para dónde irse porque los fuegos estaban rodeando todo el lugar y como que Los Ángeles no tenía la preparación para un evento de este tipo. Algo bastante curioso porque es una zona que se sabe que de por sí, tanto por el clima como por el área geográfica, pues se presta muchísimo para este tipo de fenómenos
menos meteorológicos. Además de eso, siento que esperaron muchísimo pues para pedir o recibir ayuda desde otras ciudades, como se recibió ayuda desde Las Vegas, desde el estado de Washington, de Oregon, y creo que hasta de México también mandaron ayuda por lo menos aérea, que fue con lo que más o menos se pudo aplacar algunos de los incendios. O sea, los incendios caminaron muy rápido, de 3 incendios pasaron a 4, a 5, a 6, después bajaron a 4 otra vez, y fue algo de verdad bastante grande. Sí vi personas que trataban de defender sus propias casas, ¿no? Como que cogiendo aguas de la piscina y todo, y me llamó muchísimo la atención cómo personas podían tener pues cosas para apagar los incendios, como una bomba, un motor que pudiera jalar agua de su piscina y expulsarla con presión contra el fuego, y como pues el departamento de bomberos pues no tenía estas cosas. Me llamó otra vez muchísimo la atención cómo dijeron que no había agua, simplemente en estas tomas de agua donde tienen que llegar los bomberos pues no había agua. Se vio imágenes de bomberos pues echando agua como con sus cascos, ¿sabe? Cosas bien raras, en serio. Día número 6. Ya nos vamos, hoy es sábado, y último update de cómo están los fueguitos aquí en Los Ángeles antes de irme hoy, a ver cómo se ve desde aquí, desde mi habitación, que está bastante alta. Y desafortunadamente lo que puedo ver desde aquí, déjame ver, no sé cómo cogerlo. Desafortunadamente lo que puedo ver, yo haciéndolo así al cristal de la es que hay bastante humo el día de hoy. O sea, hoy el día está peor que ayer. Ayer ya estaba mejor, estaba más esperanzadora la cosa, pero hoy ya casi no se puede ver. O sea, yo voy a poner el video de ayer con el de hoy para que vean cómo ya de lado ya casi no se puede ver las casas de la humareda que hay. My God. Bueno, resulta que hoy sábado 11 de enero pues amanecieron más fuegos que ayer. Ya ayer habían 4 de 6 y ya hoy hay 6 otra vez, ¿no? ¿O 5? 6 otra vez. Entonces, bueno, así está sábado 11 de enero la situación aquí en Los Ángeles. Bueno, rapidito aquí, caballeros, pasamos por el metro ahora mismo, y esto es entre las cosas, no sé, positivas o asustadoras que tiene Los Ángeles ahora mismo, y es que por motivo de los incendios el día de hoy amanecimos un poco peor. Pues han dejado el transporte público para la mayoría de los lados aquí en Los Ángeles pues gratis, ¿no? O sea, eso es triste, pero es bueno, ¿ok?